Voy a ponerlo por aquí. Esperemos que ahí coja las voces de todos y todas. Bueno, digamos, este proyecto como tal tiene ese nombre que vemos allí: Análisis Participativo sobre Minería de Subsistencia y los conceptos, como les venía comentando, de ancestralidad, tradicional y artesanal en Colombia. Si quieres vamos pasando. Bueno, el contexto general. Entonces, este proyecto nace como un convenio interinstitucional entre el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y el Ministerio de Minas y Energía. Pues la idea es que el gobierno nacional está construyendo la política nacional de minería, y por primera vez en la historia se quiere incluir dentro de esta política nacional la perspectiva de la minería de subsistencia, que pues como ustedes quizás ya saben ha sido pues principalmente estigmatizada, tildada ilegal, y entonces es pues como el centro del proyecto es romper esa brecha que ha habido entre la institucionalidad con las comunidades y mirar de pronto cuáles son esas problemáticas, contextos, relaciones a las que se enfrentan los mineros y las mineras en el territorio a pequeña escala, y poder de alguna forma incluir sus voces en esta política nacional que se está construyendo. Entonces, pues se busca generar líneas estratégicas para cerrar esa brecha, identificar... Buenas tardes, señor. Buenas. Hasta luego. Y entonces para ello pues la idea es hacer una investigación sobre cuál es el sentido que la comunidad da a la minería. Los sentidos, los usos, los relatos, ¿cierto? Las problemáticas, las transformaciones de pronto que ha tenido esa práctica minera, por ejemplo, a la llegada, quién sabe, de la minería más industrializada, cómo convive también esa minería en pequeña escala con esa minería más industrializada. Bueno, entonces ese es como el contexto general. Importante aclarar que pues aquí no se trata de tildar como ilegal o no ilegal ciertas prácticas, no, eso no nos interesa, y nosotras no venimos de parte del Ministerio de Minas y Energía, sino del Instituto Colombiano de Antropología. Entonces, como el Ministerio de Minas nunca se ha preocupado, digamos, por esta minería a pequeña escala, y no ha estado de cerca, entonces pidió al Instituto de Antropología, que es un instituto que se dedica más a la antropología, al estudio con las comunidades, que le diera un concepto sobre qué es esa minería de subsistencia. Entonces lo que nos compete a nosotras es hacer una investigación que de alguna forma permita como que ellos entiendan el contexto de esa minería acá. Y la idea es formular unos lineamientos de política pública, entonces recoger de pronto esas preocupaciones también que tienen los mineros en pequeña escala, para nosotros enviar recomendaciones de la política pública que va a construirse ya a nivel nacional. Entonces es como un poco la idea, es como una oportunidad también para escuchar las voces de las comunidades. Si quieres vamos pasando. Bueno, entonces aquí está el objetivo general, entonces es construir conjuntamente con los actores sociales esos conceptos de ancestralidad, tradicionalidad y trabajo artesanal para los distintos tipos de minería, y pues generar divulgación y conocimientos relacionados a eso para aspectos técnicos, económicos y sociales de esta práctica. Si quieres vamos. Es un proyecto que no se desarrolla únicamente aquí en el Chocó, está trabajándose en 9 departamentos, en estos que son Guainía, Cauca, Nariño, Caldas, Tolima, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Bolívar y Boyacá. Entonces dentro de cada uno de estos hay un equipo así que está, bueno, la investigación tiene pues digamos dos elementos, y es el carácter participativo y colaborativo. Entonces la idea es poder hacer unos espacios de diálogo con los actores que intervienen en el proceso de la minería, donde pues está la institucionalidad, pero también los pequeños mineros, pues todos los consejos comunitarios, las organizaciones indígenas, digamos
tratar de hacer un mapa de actores de todos quienes intervienen en estas prácticas, y esto con el fin de hacer una descripción densa, un análisis contextual, para lo que les comentaba, de poder, digamos, que esta gente que está ya sentada a nivel nacional entienda cuál es el contexto y cuáles son las necesidades y problemáticas que vive pues esa práctica minera aquí en el territorio. Bueno, el equipo de trabajo, entonces, digamos, a nivel departamental, a nivel Chocó, entonces tenemos el equipo regional, que está compuesto por un coordinador, una persona de apoyo a la sistematización de la información y un articulador regional, que somos nosotras tres, y a nivel central, pues esto está bajo la Subdirección de Investigación y Producción Científica del ICANN, y también hay un equipo técnico del Ministerio de Minas que supervisa, digamos, ese convenio y a quien se entregarían esos lineamientos de política pública. A lo relaciono, la persona que está aquí hace parte del representante legal de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ¿Ya? Richie tiene una institución, podemos decirlo así, dedicada, que eso es Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Antropología e Historia. Ellos van a hacer un estudio relacionado al... Bueno, es lo que ella le explique más o menos por relacionado con el proceso histórico de la minería. De la minería, más o menos, para poder determinar la política, pues se puedan llegar más acorde a las comunidades, no sé cómo lo quieran. Exactamente, así entonces, bueno, a grandes rasgos es que en el escenario nacional se está construyendo, se busca más adelante construir la política nacional de minería, y nunca se ha tenido en cuenta pues la pequeña minería dentro de esa política nacional, y generalmente se ha estigmatizado, ¿no?, o tildado ilegal, por así decirlo. Y entonces a este gobierno le interesa de pronto cambiar esa mirada que se le ha dado a la pequeña minería, a los pequeños mineros, y poder incluir esas percepciones de los pequeños mineros dentro de esa política nacional minera. Entonces el Ministerio de Minas y Energía contactó al ICANN, esa es la organización para la cual nosotros estamos trabajando, para hacer una investigación que les permita a ellos entender el contexto, digamos, los sentidos, la importancia que tiene esa minería para las comunidades aquí en el Chocó. Estamos trabajando en este momento en 4 municipios, que vendrían siendo Tadó, Cértegui, Río Quito y Mediatrato. Son pues 2 de la Punta del Atrato y 2 de la región de San Juan. Y pues lo que les venía comentando es que el objetivo de esta, digamos, hacer una descripción, un contexto muy a profundidad de qué es lo que sucede con la minería de subsistencia, para tratar de definir 3 conceptos. Entonces, ¿qué es lo tradicional?, qué es lo ancestral y qué es lo artesanal. Y de pronto si hay diferencias entre cada uno de estos conceptos, o si de pronto pareciera, si uno lo piensa así, pues que puede ser lo mismo, pero pues ya veremos que quizás hay algunas pequeñas variaciones allí. Y todo esto con el fin de poder formular unos lineamientos de política pública que se enviarían al Ministerio de Minas para que ellos los tuvieran en cuenta a la hora de formular esa política nacional de minería. Eso me parece muy excelente. Lastimosamente no está hoy aquí a Socasal, que es el Consejo Comunitario Mayor, porque ellos, frente a las autoridades ambientales, ellos le dieron, dentro del territorio tienen 7 áreas, que son 7 puntos, por decirlo así, áreas de reservas especiales, donde se puede hacer actividad minera, y ellos lo que en cierta parte administran el territorio, o administran, por decirlo así, esa parte donde COE Chocó le delimitó para hacer la actividad minera. En cierta parte eso ha podido, es lo que permite hoy en día que se pueda hacer con mayor tranquilidad la actividad minera, porque aquí cada ratico y se quemaban. Está legalizado. Podríamos decirlo que el Consejo Comunitario sí, están legalizados, ellos tienen 7 puntos, la verdad no conozco los 7 puntos de dónde, pero me imagino que debe ser donde concluye todo el territorio de ellos, diría yo, entonces donde se puede hacer
actividades mineras. Eso ha podido traer un poquito de calma, porque aquí el pequeño minero ha sido muy perseguido. El que tiene una draguita, por decirlo así, o una motobomba, no sé hasta dónde se le permita, pues, dentro de la clasificación, ¿ya? Y la verdad es que es importante que se tomen, porque Tao y los demás municipios somos netamente mineros, o sea, alternamos la minería con la agricultura, pero en cierta parte aquí la gente depende de la minería, y es muy berraco que hay bastante desolación, se aguanta mucha hambre, algunos dicen que, y la verdad es que si las políticas públicas se pueden determinar de acuerdo al territorio, va a servir de mucho para que las comunidades tengan un poquito de tranquilidad, ¿ya? Y sería bueno que también ustedes lleven esto, tratarlo de cómo enlazarlo con el tema de los proyectos productivos, buscando el cambio o la transición de la minería hacia el sector productivo, ¿ya? No sé cómo se puede hacer para que eso apunte. No es fácil cambiar la dinámica de la noche a la mañana, que ya nuestros ancestros tienen aquí, que ya queda como el chip, que la gente tiene que sobrevivir de la minería, pero sí podemos ir a hacer el cambio de transición lentamente. ¿Ya? Claro. Bueno, ya hablamos aquí, ¿no? Sí, hable mi otro, pero lo que decían. O sea, yo ubico primero lo ancestral como uno, lo tradicional como dos, y lo artesanal como tres. De pronto, nosotros empezamos por decir, a recibir la cultura de los abuelos. Y para mí es más importante que la de los mamás. Porque yo alcancé a conocer tanto de los abuelos como la de la mamá. Y también conocí el proceso. Entonces, nosotros decimos es ancestral porque viene de las raíces. Y luego, en el proceso de transición, lo llamamos tradicional, porque no contaminaban la tierra. Y la tierra que se elaboraba para sacar el oro se utilizaba para la siembra, la producción. Y eso no llevaba ningún producto químico. Siempre era lo natural. Lo que sí en general fue una economía de subsistencia. Porque prácticamente lo que se trabajaba en el día era para comerse en el día. Pero que también se combinaba con la agricultura. O sea, se trabajaba media semana de agricultura y media semana de día. Pero se empleaba mucho el agua como para canalizar, y a través de la canalización sacar las pequitas de oro día sábado, día miércoles, como tuviera el tiempo, mejor, no se hacía. Bueno, lo que yo digo allí en ese proceso que se vivió esa parte 100% digo yo, de esa actividad. Allí, por decir, no hubo dentro del derecho fundamental de la educación lo que fue el apoyo del gobierno, no hubo. Lo
los partidos tradicionales lo hicieron su agosto, porque inclusive aquí le marcaban las familias, le marcaban. Y aquí se sabía quién era el conservador, quién era el liberal, y bueno, en esos dos partidos se jugaba eso. El metal que se producía aquí, que se sacaba aquí en el liceo, era el platino y el oro. En esa época surgió lo que fue, dentro de esa misma actividad minera, surgió lo que fue la joyería. Y en eso que estamos hablando, ¿cómo de qué época? Porque a veces de ¿Cómo le pido a mi época? Yo empecé a trabajar por ahí, no me de los 12 años. ¿De 12 años? Porque uno de todas maneras le ayudaba a los abuelos. Individualmente, por lo menos el oro se trabajaba en las partes más fáciles. Por decir, una barra, no aprendía a ser tan técnico, una barra, y mirábamos nosotros si estaba hondo o estaba grande. Entonces, si no estaba muy hondo, no necesitaba mucha gente. Pero si estaba muy hondo, ahí sí ya se pensaba en lo colectivo, a trabajar la colectiva. Ya eso lo llamaban cuadrilla. Una cuadrilla era por decir 5, 6, 7, 8, 9, bueno, de ahí para allá. Y se trabajaba familiar. Nos buscábamos familiarmente. Eso era importante. Y si familiarmente no se podía, había que buscar más gente, pero también de compadres, de amigos, o sea, de personas muy serias, muy cercanas, muy serias, de confianza. Y el oro se echaba en una sola partida. Hay veces que uno iba por un lado, el otro por otro lado, no. Ese oro iba a un solo mate, como decimos nosotros. Así se llamaba. Se echaba el oro, un solo mate. Ya el día sábado, la tarde, era que se secaba, se limpiaba y se iba a vender a la compra de oro. Inclusive la gente, pues como era cansada también, recibía el precio que le diera el portador. Pero algo que está tanto algo, dice. O en su efecto, si miramos que está muy barato, se guardaba. Se guardaba el oro. Sí, pero ya se sabía que era de un grupo de personas. Esa era una de las partes más importantes, esa parte social que se manejaba y fue interesante. De ahí ese oro que se recogía y se vendía, yo recuerdo que ahí se le daba a la persona que más trabajaba. A la persona que más trabajaba se le daba un poquito de interés, a nadie le daba de interés, sino que vamos a subirle más, este se fue trabajando. Se valoraba por el trabajo de otros, en otras palabras, se valoraba. Y el dueño de la tierra, que decíamos nosotros dueño de la tierra, pero prácticamente no de dueño, porque nosotros nunca fuimos dueños de la tierra. Siempre la tierra que hemos manejado nosotros se ha llamado tierra, ¿cómo es que se llama? ¿Baldíos? ¿Ah? ¿Baldíos? Baldíos. Se ha llamado tierra baldíos. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros acá. Las familias han crecido y el Estado no le ha reconocido la tierra. Yo digo, esa es parte de la pobreza del pueblo.
y que sus representantes nunca valoraron eso, ni les interesaba, digo yo, eso, sino que ya ahora último, con la ley 70, aunque muchos no estamos de acuerdo con muchas cosas de la ley 70, porque seguimos en territorio baldío. No es lo mismo el territorio baldío cuando tú ya tienes un papel legal donde te dice que esa tierra te pertenece y que con esa tierra ya legal tú puedes ya, por decir, solicitar un crédito a través de los programas de gobierno que ofrecen. Entonces tú sigues siendo pobre todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se da el quiebre de la minería ancestral, cuando se da el quiebre de la minería ancestral y pasamos a la minería mecanizada. ¿Y cuándo diría usted que sería ese quiebre? Ese quiebre se da por ahí como en el 95, por ahí, o 90, cuando ya llegaba la máquina. Aquí como en los 90. En el 99. Bueno, en el 99. Sí. Bueno, en el 99, por sí, 99. Ahora que yo recuerdo que Llegó la minería mecanizada aquí, la gente del No, Valle del perdón, Cauca. 89. 89, ¿no es? 89, luego el 89. La minería mecanizada. Bueno, entonces lo que yo miro es por decir que el quiebre que se da, el quiebre que se da tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural. Bueno, ahí se conjugan un poco de elementos que son fundamentales dentro de ese proceso. Por decir, los cauces de los ríos estaban llenos, no estaban contaminadas, no tenían temor para andar por cualquier parte de eso. Por decir, el río ofrecía una riqueza de lo que era, por decir, una riqueza de agua dulce, limpia, donde tú te bañabas o nadabas sin ningún problema. Yo recuerdo que nosotros aprendíamos a nadar allí, íbamos a nadar como desde los 5 o 6 años, ya nadábamos nosotros. Se manejaba lo que era la embarcación ancestral, la champa. Pues uno les decían champa, otros les decíamos potro. Sí, pero por lo general era champa y potro. Ya después, con el tiempo, ya se habló de canoa. Yo recuerdo que yo una vez con un amigo paisa, le digo que traen el potro para acá, y me dice, ¿cuál potro? Yo no lo veo, pero me lo relacionaba con una especie de caballo o así. De no, pero este potro acá culturalmente con nosotros es así. Inclusive hay unos que le digo, ¿cómo le digo eso? Los que lo llaman los viejos, o sea, los viejos anteriormente hablaban, o sea, no te hablaban a vos con muchas explicaciones para negociar, sino que te hablaban de parábola. Yo recuerdo uno que decía, mi abuela, tú estás jovenciando, ponle cuidado a la cosa, otro que se va agua abajo y coge. Si ya uno ya grande tiene ya cualquier explicación, o sea, porque le decían a uno eso. Entonces se refería mucho a mujeres. O sea, ya iban contando eso. Bueno, por decir, en esa época nosotros permanecíamos en el monte 5 días, hacíamos el rancho en el Cantindía, en el mismo lugar donde estábamos trabajando en la minería. Allá la alimentación, la alimentación que nosotros consumíamos, yo recuerdo, en la época en ñame comíamos ñame natural del monte. Sí, el producto que la misma tierra te daba.
por decir, nosotros manejábamos ollas, acá necesitamos el agua y la caldera. Cuando venía la época de chontaduro, comíamos chontaduro. Cuando había plátano, nosotros llevábamos polino, cementera o finca, se comía plátano. Pero más que todo el plátano se comía asado. Y comer a vacío asado es muy bueno. ¿Sí o no? Casi lo maduro asado es muy bueno. Y el verde más sabroso todavía. Muy bueno. Entonces nosotros, por decir, cuando la mina nos estaba produciendo buen oro, entonces ya se pensaba en comprar arroz para la alimentación de la cuadrilla. Se compraba arroz, queso y enlatado, más que todo macarela o atún, cosas así. Los implementos de la minería que nosotros manejábamos era con instrumentos. Para sacar el oro estaba la batea, estaba la vetadora, estaba el amucafre, estaba la barra. Manejábamos mucho los troncos de árboles. Los cachos. Los cachos también. Cachos de árboles. Y manejábamos mucho los troncos de árboles como para sostener la tierra, para sostener la tierra. A medida que se iba trabajando, íbamos nosotros amasando. Sí, porque esa es una parte, es una técnica. El mate. Y el mate también lo manejamos. Entonces era cuando trabajas con minería Estaba aguache, ¿no? ¿De guache? Con la vaca. No, abierta, digamos. Abierta, minería cielo abierto. Minería artesanal. Artesanal. Sí, minería artesanal. Aquí había dos formas de trabajar esa minería. Estaba la de cielo abierto y estaba la de guache, que es por debajo de la tierra. Pero la de guache era en los terrenos donde era muy hondo. Es la que se pierde la anunciar. No, Esa no, porque esa ahí no me después. esa es la que hacen un hueco a la tierra, Socavones. los Mira, socavones. son los socavones. Por lo menos, mira, por ejemplo, tú mira la torre de la iglesia. La barranca de la mina te daba, la parte más alta te daba allá en la torre de la iglesia. Entonces, como primero nosotros, esa es otra cosa que hay que valorar en la minería artesanal, el conocimiento que ya se tenía, digo yo, a nivel holístico, para buscar el oro. Eso es muy importante, saber por lo menos cuál es la peña que puede producir oro. La tecnología propia. Es correcto, la parte geológica. ¿Cuál es el color de la tierra? Y que de pronto, al encontrar ese olor o esas características dentro de la tierra, te llena de alegría. Porque ya sabes que esa es la regla de la tierra que lleva el oro. Entonces, por decir, en el lado de nosotros, por acá, por el lado de acá de la zona de Mongarrá, este río se llama Mongarrá. El río Mongarrá, la peña está más alta que el río San Juan. El río San Juan es más profundo. Y para el lado del río San Juan, para ese sector de allá, ahí sí se trabajaba el guache. Y ya va con el firme de la peña a entrar. Unos lo apuntaban con palos, otros no arriesgábamos sin palos. Por eso ahí se tapó mucha gente. Hay mucha gente que quedó enterrada y no pudo sacar. Como otras que quedaron viciadas debido a que sí se pudieron sacar y quedaban ojos o quedaban mal de la columna
y quedaban con problemas. Muchísimas cosas. Mirando un poquito más dentro de esa revoltura, digamos, nosotros también, en la parte cultural, porque nosotros, o sea, esa tierra para nosotros era una tierra muy importante para sembrar, importantísima para sembrar. De pronto, lo que se entendía en ese momento era que era importante, porque la planta crecía y se desarrollaba, era una nación muy grande. Pero el hombre en ese momento no tenía el conocimiento porque por lo menos la producción ahí era mejor que sembrando acá en la tierra donde no lo había tocado. ¿Sí? Pero ya uno ahora ya entiende que es el cambio de la tierra, ¿sí? Que juegan otros elementos y que son importantes allí para el crecimiento de esas plantas. Nosotros, donde lavábamos, la tierra se llamaba el jagüero. Así se llamaba el jagüero. Y después de que esa tierra con el tiempo no cogía más oro, no cogía más, que había que dejarla, entonces la gente venía al jagüero. Ya venía al jagüero. Para mí es como una alcancía que se manejaba tradicionalmente, porque a ese jagüero le echaban una tierra que la llamaban brosa, y decíamos brosa, una tierra que menos oro coge, sí coge olímpico, pero bien, pero echándola al canalón, eso ahí recogía mucho oro. Eso era como una alcancía, o digamos una reserva, ¿sí? que culturalmente se va entendiendo que había que hacer eso, y porque eso no aparece de un momento a otro, eso a través del proceso. Por decir, cuando ya se adquiere el oro, y ya llega la maquinaria pesada, o mejor dicho, antes de llegar a la maquinaria pesada, llegó la maquinaria liviana, que la llamamos yo la liviana, ¿no? Y llegó lo de la motobomba. Lo que pasa es que en lo anterior, antes de la bomba, esa primera máquina que llegó acá, por decir, los terrenos ya donde había oro, tenía mucha agua, y entonces el trabajador no tenía la parte física como sacar esa agua del pozo que estaba haciendo. Entonces ya vino la idea de una motobomba, eso le decíamos motobomba de baja, o sea, la de baja es la que extrae el agua de la parte de abajo hacia arriba. Por eso trabajamos mucho tiempo, que fue fundamental dentro de las partes difíciles de la tierra bien abierta. Después de que ya en la parte plana se sacó el oro, entonces ya soltó hacia la barranca. A esa tierra de la barranca le decimos venero. Lleva oro, pero no como el oro que llevaba acá en la parte ya plana. La barranca en la parte alta. Entonces, se optó por comprar una bomba de alta, porque el chorro fuerte pega en la tierra y entonces empieza a erosionar la tierra. Y eso se va echando a un canalón y lleva haciendo el trabajo. Ahí es donde es importante el cacho, que habla la compañera. Un cacho para iniciar y echar la tierra. Entonces, miren pues la cuestión, cuando ya se saca lo fácil acá,
llevamos por la barranca. Pero no tumbábamos por decir, o sea, el hombre no alcanzaba a destruir todo lo que él quisiera destruir, sino que la misma tierra le iba diciendo, es que la que manda aquí soy yo, no usted. Sí, porque si por él fuera, pues acabaría con toda eso. No sabe que la misión del hombre es durísima. Entonces, la misma tierra lo sometía a él. Entonces, ya él llegaba, pues él trabajaba 5 días o 3 días, 4 días, ahora sí ya iba a sacar. Iba a mirar al fondo a ver qué iba a encontrar los granitos de oro. Pero la tierra seguía allí, todavía para la gente trabajar. Sí, ya no había esa destrucción masiva. Entonces, después de que ya se trabajó porque ya pasamos de la parte plana, ya pasamos ya. Pero mire que ahí hay una diferencia, porque ya no se trabajaba en la cuadrilla, ya necesitaba la cuadrilla, ya eran 3 o 4 los que iban a trabajar allí, porque anteriormente eran 15, 20 personas que trabajaban más cómodamente, no bueno. Y era más peligroso, se hizo más peligroso trabajar con el chorro del barranco. De todas maneras el agua penetraba y llegaba un momento en que ya la luz de tierra que se venía bastante grande. Entonces se volvía peligroso para la vida de la misma gente. Entonces se moría una generación, pero venía otra generación y ahí estaba la tierra, para que otras generaciones se fueran beneficiando también de eso. En la situación de la economía, en ese momento, el campo estaba poblado. La parte cabecera no era tan poblada, sino que eran los campos, porque eran pobladas. Y la economía se movía a través del campo. Sí, con la producción mineral y con la producción vegetal. De todas maneras ellos bajaban cargados de huevos, plátano, toda esa parte verde que venía y se vendía. Por lo menos a uno le daba gusto porque era interesante. Uno como estudiante, un día sábado para uno era un sábado para nosotros muy bueno, porque económicamente nosotros allí también conseguíamos porque por decir, para subir la comida del día le pagaban a uno un acierto de trato. Había, por decir, una variedad de frutas que era interesante porque nosotros no tomábamos jugo. O sea, el jugo de nosotros era el producto sólido, interesante para nosotros. Y en esa época para nosotros no había licuadora. La energía que había aquí eran unos bombillitos ahí, amarillitos ahí. Aquí no había energía. Aquí no teníamos televisores, no teníamos nada de la tecnología de nada. Entonces, hay veces por lo menos que por lo menos la familia era numerosa, eran 10, 12, 15, era de 10 para arriba. Entonces, a veces no se reía y decíamos que era que la oscuridad era lo que llevaba a los hijos a tener ese poco de hijos. ¿Sí?
y había que comer y había que coger también de lo que la naturaleza te daba. Lo que la naturaleza te daba. Eso también había abundancia en eso. No se sentía la crisis alimenticia. Había oro. Bueno, la economía para mí en la época era buena. Porque aquí también existía una economía en esa misma época debido al oro que se llamó la herrería, donde se hacía de la montaña, donde se hacía la barra, donde el tallador de la madera hacía la batea y hacía la dentadora, hacía las cucharas de palo, hacía los boletines, hacía los tachos. Mejor dicho, había una población que no trabajaba mina, pero que también se beneficiaba de la economía que era fluyente en ese momento. Aquí había también, se beneficiaba también la zapatería ancestral, fundamental, como les digo, el joyero. El joyero para mí era el mejor benefactor. Sí, porque ya ese ya pertenecía a la parte artesanal y el artesanal. Aquí ya era clase media. Y en media nosotros, lo digo yo, clase alta. Sí. Ese no iba al monte, solamente trabajaba el oro. Tal. Y por lo general nosotros manejábamos siempre el anillo, manejábamos el arete, pero así, y nosotros manejábamos las cadenas de oro. Yo era adherido a la misma labor, si de ese oro ya no se manejaba. Y nosotros como jóvenes producíamos también porque el oro que nosotros sacábamos era para hacernos, para comprar su ropa, para comprar lo que necesitábamos. Hoy en día eso también se cambia. Bueno, desde ese nuevo comportamiento de esa época, se hacían también, por decir, por aquí el hombre ancestral, digo yo, manejó mucho el paño, el pantalón blanco y la camisa la manejaba mucho, que aplicaba algunos más formas de oro. Sí. Siguiendo ese proceso, por decir, ya dejando ya se perdió lo ancestral, se perdió lo artesanal, se perdió lo tradicional, lo ancestral y lo artesanal. O sea, que en este momento para usted no existe. No, así, hay una parte, Chepe, que sí. Espera un momentico, a ver. Lo que pasa es que yo ubico que entre lo general y particularidad. No, sí, yo te decía, Chepe, en el sentido de que por aquí, yo sé que voy a tener claro eso, lo que es el lado del sector de la Ánima y parte de Tao, todavía se conserva el tema de esa minería con guacho o socavón, y lleva mucho tiempo. No, sí, pero venga. Pues no sé si la... Déjeme allí. Ya. O sea, yo, por lo general, porque es más la actividad que se está haciendo en general, y hay una particular, que es muy minera. ¿Sí? Y en esa particular que se está trabajando en el momento, para mí el trabajador, o sea, ¿qué es un guache en este momento? Vamos todavía al laboreo en este momento. Un guache es un dueño del territorio, sea ancestral o sea que ya es de él.
Es de Mariola. es legal. Sí. ¿Dónde ahí? Entonces, él se busca un minero. No hay un poquito de jugo de Es naranja. decir, ¿Yo sé de comida? Sí. en Guache hay un minero. Y el minero por lo general No hay juguito. lo usa de la misma cultura de nosotros. Aquí. Entonces, primero hace el cúbico. Pues es parte de lo artesanal. Se manejaba anteriormente también. Cúbico de 30 metros, cúbico de 20, para abajo. Al llegar a la peña, pero para llegar a la peña tienen que tener motores para sacar agua. Tienen que tener capital. En estos momentos, un guache por ahí para abrirlo está llevando 60 o 70 millones de pesos. Para abrirlo, hacer buen mantenimiento para llegar allá. ¿Por qué? Porque tienen que pagar a los trabajadores. Llegó a un acuerdo con ellos pagarle a los trabajadores, sostenerlos, mientras hace el cruce, llega a la peña y hace el cruce horizontal. Si lleva oro, le paga a la gente tierra, con tierra, y el guacho. Si no lleva oro, pierde esa plata. Y por ahí hay 4 o 5 socios que se asocian para conseguir esa plata. Y por lo general en estos momentos es más la que pierde que la que gana, porque la minería mecanizada ya se sacó. Pero así es sencillo esta vez. Por eso yo digo, lo ancestral, lo tradicional, Lo artesanal. pero al ganar, eso se fue a mí. Pero, por algo le decía, ¿no se te considera que estos proyectos en el municipio de Cado no hay minería artesanal? Para mí, en estos momentos, Sí la hay, pero la hay en baja escala. en estos momentos la hay en una muy mínima escala. Sí, en mínima escala. Sí la hay. ¿Saben por qué les digo? Es lo siguiente. Cuando entra la minería mecanizada, acabó con la minería tradicional, digamos ancestral, tradicional y artesanal. ¿En qué corregimiento o veredas consideran ustedes que será esa mínima minería? Aquí tenemos una parte que es el sector de la Unión, En este momento sí, en la Unión, pero con el guache. con el guache, que es la que más se practica. Guache y minería de chorro. De chorro. Con ese que ponen Sí, Con el chorro, así sí. es. La Unión, aquí abajito. Y minería de arrastre más. Por acá tenemos otra parte. De arrastre, o apenas es sobre el platino. Como de arcilla. No, aquí no. Aquí tenemos la de Juan Bautista, que es la de grava, arena, de antracita. Se saca de los ríos. De Juan Bautista, Perea Y Gil. quebradas. Sí. Material de playa, más hace material que sí. Tiene ahí su. Sí, exacto, es la isla acá. O sea, la casa varían oro, platino y material. Material de playa, sí, para construcción. Playa y construcción se venía sacando en ancestral también. O sea, que siempre se ha sacado. Siempre se ha sacado. Siempre. Siempre. Sacado. Sí. Los lados, aquí Chepe también, para los lados de Mongarrá arriba, Sí, para la zona de Chato, Manungará. Mongarrá. Chato y Manungará también se trabajan actividad, Chato, sí, con barca. Chato, Río Chato. Río Mongarrá. Pero digamos, esos pequeños mineros también conviven con la minería a gran escala, ¿no? Porque cuando trabajan y dejan llegar la gente Venga, también. yo le digo. Entonces, en el quiebre, ¿qué es lo que digo yo? Cuando llega la minería pesada, yo digo, rompe con la cultura. Es interesante tener en cuenta esa parte
la parte cronológica ahí. Rompe con la cultura. ¿Por qué rompe con la cultura? Porque ya pone a pelear a las familias que anteriormente estaban unidas. Ya por decir, las amistades no son sinceras, la amistad entre la persona ya empieza de confianza. Y ya vienen peleas internas por delimitaciones. Peleas internas por delimitaciones. Y anteriormente no sería eso. Y más si la tierra lleva oro, No ahí sería eso. se ven las grandes discusiones. Bueno, esa minería mecanizada vino con grupos armados. Y empezó a generarse el temor y la desconfianza aquí en el pueblo. Y ya empezaron a aparecer personas muertas. Siempre también hay que esperar un momento antes que me vayan. También anoten la zona de Carmelo, que también se hace actividad minera. Sí, Carmelo se hace actividad estamos minera. hablando sobre la cuenca del río San Juan. Sí, exacto. Estamos hablando sobre la cuenca del río Chapre, que son los dos ríos que tenemos aquí. Por eso, esa está sobre la cuenca del río San Juan. Sí, exacto. Toda la cuenca del río San Juan del municipio de Ecuador se hace eso. Bueno, y con base en eso, porque ustedes estaban manifestando, dar la boca un poquito más. Ajá. Para nosotros poder como llegar y reunirnos con esa comunidad o con los líderes de esa comunidad, por medio de quién, a través de quién, consideran ustedes que nosotros podemos llegar a esos territorios o ellos pueden llegar. Aquí, todo lo que estamos aquí son Claro, líderes. yo soy otro líder, por lo menos yo soy presidente de un consejo comunitario. ¿Ya? La idea es llegar a través de los consejos Sí. comunitarios. Se puede llegar inclusive Con ese efecto es mayor que No, el pone mayor. a veces problemas. Sí. Pero lo ideal es Pero llegar lo ideal es al llegar a consejo comunidades. comunitario. a las comunidades y directamente Estamos ido hasta allá, Lo ideal Pero sería, ya se puede- como está diciendo tienen que planificar. Ricardo, por medio del consejo. el Consejo Comunitario Mayor, Es que es que, para la zona del Alto San Juan. es que te digo, porque te digo el consejo, Para mí no es tan Pero ¿sabe por qué? ¿Por Escuchen. qué? Por el factor de orden público. Los consejos, los presidentes de los consejos manejan mucho, ellos conocen su territorio y son los dueños del territorio. los que manejan bien todo ese tema. Porque por seguridad ese no se puede meterse así por así. Vean, No conviene. Y más en temas de minería, la verdad es... por eso le estoy diciendo que es más fácil a través del Consejo Comunitario, porque ellos ya tienen unas áreas que les permiten hacer la Conoces actividad el minera. territorio. ¿Conoces el territorio? Ustedes lo que recomiendan en este momento es que nos reunamos con el consejo. Sí, claro, Consejo Comunitario. Yo ya conocía a él y Serio, pero mire que hay algo interesante en este quiebre de la minería. Porque es que ya viene el desplazamiento. O sea que para mí eso es interesante, manejar bien ese proceso. Al venirse el desplazamiento se viene la carestía, situación económica difícil. Ya hay un problema poblacional en la cabecera municipal. Ya el número poblacional en la cabecera municipal sube. Ese desplazamiento, por ejemplo, aquí en el municipio, ¿cómo hacia qué año se da? ¿Ah? ¿Hacia qué año se da esa ola de desplazamiento? Esa ola de desplazamiento se da como a partir de 1990
19. Aquí, Por ejemplo, yo fui desplazado, por lo menos yo fui desplazado en el 97. Le pregunto, ella es el representante legal. sí, él es cercano. ¿Sabe con él o con él? Sí, con él. Sí, pero, entonces, el desplazamiento entra prácticamente desde que entra la minería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hay unos grupos que sí venían permaneciendo en la zona. Pero llega el paramilitarismo. Y ya varios grupos hacia los mismos intereses, ya eso se vuelve un conflicto. Porque ya tienen que pagarle impuesto al uno, impuesto al otro, y no le pagan, ya hay problemas con el uno, y hay problemas con el otro. Entra el vicio de la drogadicción. La drogadicción aquí se dispara. Y también entró siembra de coca. Aquí en esa época entró siembra de coca. Acá hay alertas tempranas, ¿cierto? Sí. Sí, es que ya algo temprano. Acá, si no estoy mal, alerta temprana tenemos dos. Alerta temprana. Bueno, pero llegó un momento, o sea, por acá hay algo muy importante, que es que nosotros los negros somos como muy comunicativos. ¿Sí? Por decir, como hace una persona, fue una persona muy sana que decía las cosas, no pasaba nada, se quedaba tranquilamente, pero cuando ya entra otro sector que es muy diferente, ya eso se vuelve peligroso. ¿Ya? Entonces, en tal parte hay un cultivo de coca, en tal parte un cultivo de coca, en tal parte un cultivo de coca, y eso se fue regando hasta que últimamente eso hizo que eso se determinara. Yo no digo que lo pueda haber, pero por lo menos acá la gente, por lo menos acá no siguió eso del cielo. Y por decir, de pronto eso nos salvó a nosotros, porque aquí entrado en parte de tanta violencia. Porque eso lo que nos hubieran entrado era violencia aquí altísima. Entonces, ¿a dónde voy a hacer la minería? Ya el minero dejó la minería ancestral, por ejemplo, yo le pongo por ahí un 90%, si no un 95%. Entonces se volvió un dependiente de la minería mecanizada. O sea, ahí se produce una dependencia. Entonces, el minero le quita el nombre al nativo del minero y se lo pone él. Y al nativo le coloca el nombre de barquero. ¿Cómo es lo que habla la diferencia? O sea, mucha gente no identifica esa situación. Sí. Pero como el nativo negro aquí no se cree el dueño de la tierra, creo que para mí, en términos generales, yo quiero que él maneja una visión como que la tierra no es de él. ¿Sí me entiendes? Entonces, coayudó a que la tierra se estructure. Hasta sabiendo que ancestralmente todo lo que enviamos era de esa tierra. Porque aquí las partes más productivas, aquí en el municipio, esa tierra que ganó la minería, esa era la más productiva para nosotros. Y dañó eso. Por decir, los valles de los ríos, todos fueron destruidos. Y eso era lo que producían. Entonces, ¿qué se producía aquí? Por decir, se producía la caña. Yo recuerdo que los viejos, por decir, la caña eran otros productos que construían. Empezando desde la miel de caña. Yo recuerdo que
el abuelo mío no compraba paneles. Teníamos el trapiche ancestral, que lo llevábamos nosotros a Maguro, tratábamos a las 4 de la mañana y eso era morir carne. Y eran muchos los productos que salían de la miel de la carne. Trabajamos lo que era, por decirle, el maíz, bastante. Mucho maíz se trabajaba. Ya hoy en día, el maíz que se produce aquí es mínimo. Ay, gracias. Yo me atrevo a decir que aquí es más el maíz que se consume, del que viene de afuera. Además, porque no tiene cómo competir en precios. No tiene. Ese es el problema. No tiene cómo. Y lo otro era que se manejaba, por decir, se manejaba alguna corteza de los árboles para hacer petates. Ya hoy en día la minería lleva al hombre a destruir todo lo que tiene, a tumbar árboles. Aquí hay especies de árboles que se han perdido. No existen. Hay que buscarlas en otra parte para traerlas acá. Bueno, ¿qué venimos planteando nosotros? Yo recuerdo que bueno, ya esa gente, esa población que vino aquí de un reguero de hijos de responsabilidad. Aquí hay un reguero de hijos sin padres. Y de madre sola, soltera. Ese es un problema social gravísimo. Y una generación de mulatos conmigo muy brava. Chilacos más que todo. Cuando dices esa gente, es la gente que llegó a ser. Se fue. Sí, bueno. Algunos se murieron, otros se fueron, La mayoría se fueron. engrosaron grupos armados. ¿Y para dónde se fue? Para su tierra en algún caso. No. Aquí, ¿no? Aquí la gente que más que todo Muchos de viene aquí- son del Bajo Cauca, ¿no? Sí, Pequeño. claro. Pero muchos se fueron de aquí, por decir, para otro sitio, aquí mismo en el departamento de Chihuahua. Por ejemplo, para allá, para la cuenca del río Quito. La cuenca del río Atrato, la parte de arriba, la parte de la abajo. Se fueron para la cuenca del río Tamaná. Ah, sí, para allá. Se fueron para la cuenca del río, este río que pasa por Bagador, ¿cómo se llama? El Andágueda. En Andágueda. Se fueron, en estos momentos también se fueron para parte de la cuenca del río Congo. Bien, ¿sí me entiendes? O sea, hay una destrucción total en Chocó como cuenca a Bolivia. O sea, uno de los primeros lugares a donde llegó esa minería fue acá. Prácticamente es lo que se nos está contando. Bien. Entonces, si lo llevamos al contexto social, ya sabemos qué cosa. Si lo llevamos a la económica, ya sabemos qué cosa. Si lo llevamos al contexto cultural, ya sabemos qué cosa. Entonces, por decir, la cultura va sufriendo un cambio que en vez de ser positivo es negativo, que siquiera que fuera positivo. Por ejemplo, una formalización de los pequeños mineros sería una solución. Interesante. Sería interesante. Podría ser interesante porque ya el minero tendría que pensar que tenemos que hacer la transición de la minería a otra economía. Porque la minería, de todas maneras, la aurífera, pues, por lo menos, en este medio nosotros está en una decadencia muy grande. Hablo de tabla. Entonces, acá yo digo lo que tenemos que, por decir, apuntar hacia el agro. Hay que apuntar al agro, acá hay que apuntar a la producción de la energía limpia.
Bueno, yo estoy interesado en aprender a producir energía limpia. Estoy interesado en eso. Sería interesante unos diplomados, talleres. Interesante, eso sería para nosotros interesante. Nosotros aquí en Tadó, o en Chocó, produciendo energía. Que tenemos los elementos. ¿Sí? Tenemos el agua, tenemos el sol. Y otros elementos para eso. ¿Sí? Y lo otro es la creación de asociaciones. Esa es una pregunta aquí. ¿En el municipio hay alguna asociación que represente al gremio, digamos, de los pequeños mineros? Sí, aquí hay una. Esa me parece que la representa Níger, ¿no? ¿Cierto? ¿Níger representa una asociación minera? Sí, aquí hay una. Aquí hay una. Yo no me acuerdo, pero sí hay una, ¿no? Hay una asociación, pero a ver, ¿qué digo yo con las asociaciones de nosotros? Las asociaciones de nosotros se quedan nada más en los directivos. ¿En qué? En los directivos. Directivos. Y no hay la participación, por decir, activa de la base. ¿Sí? Que también puede entrar a motivarse y a interesarse en ese cambio. ¿Ya? Porque nosotros no podemos seguir viviendo así. ¿Ya? Con tanta pobreza aquí y tanta lástima. ¿Sí? Y con tanta riqueza que tenemos a los lados. Yo oye un paisa aquí llega un paisa y cuando uno mira, el paisa le enseña a uno que aquí hay plata. A pesar de la chichigua que manejamos, hay plata. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos de asociaciones. Y asociaciones que con el tiempo se creen los sindicatos. Se creen sindicatos. Pero sí que permitan enriquecer de conocimiento al trabajador. De que el trabajador entienda que él como productor de economía es importante. Es importante y que él merece vivir una vida digna. No una vida tan indigna que uno aquí mira a las 4 de la mañana un poco de señores. ¿Sabe cuál es la maleta? Por eso diría bueno que la fotobloqueara. Sacarle fotografía. La maleta del bariquero aquí. O sea, el nativo le llama bariquero. Y es un costal donde va la maleta. Va la pala, porque ya la pala, nosotros ancestralmente no manejamos la pala. Ahora se maneja la pala. Y ancestralmente la batea. Nada más, pala y batea. ¿Sí? Y a sentarse por allá al lado de la mina, a esperar que el minero le diga que va. O sea, para mí es una humillación. Una manera de humillar a la gente. De aguantar hambre. Si se vaya a aguantar hambre. A ver si le saca 2 granitos o un tomil de oro. En lo general, pues, hay unos que sacan porque son abatidos, como decimos nosotros. Ávaros. Y 2 granitos o 3 granitos de oro, o a veces no sacan nada. Para traer, oiga, y dejan los hijos solos. Es lo más triste. Esos pelados quedan aguantando hambre. Encerrados en la casa, pelean entre ellos, es una cosa que no. Entonces, yo digo, nosotros no podemos vivir. Y para completar, los alcaldes que se eligen tienen con otros intereses personales, no con intereses sociales. Los recursos se quedan en los bolsillos. Como decimos nosotros, de los embilletados. Entonces, donde hay río revuelto, ganancia El pescador. que mete la plata. Así están las cosas, es lo que estamos viviendo aquí, en este pueblo de nosotros. Y el concejal que llega al consejo viene a negociar eso con el alcalde. ¿Qué es lo que le va a aprobar? ¿Y qué es lo que me toca a mí? Y desde el plan de desarrollo de la alcaldía, por ejemplo, el tema de la minería ha sido un eje priorizado, o ha sido un eje estratégico, o no ha sido contemplado. El plan de desarrollo administrador. No ha sido. Y en el plan de no desarrollo, ustedes saben, el del Consejo Comunitario. Bueno, con el Consejo Comunitario
algunos líderes como nosotros que somos críticos en el cuento, somos más ligados ante ellos. Porque uno les dice que no está cumpliendo con el proyecto que ellos le trazaron. ¿Sí? De responsabilizarse a una comunidad, a una comunidad, donde en el reglamento interno dice, el artículo número 8 de la Sotazán dice que ellos se comprometieron a mejorar la calidad de vida de la persona que vive en el paseo. No tendrían que... Y mire que antes la gente se está viniendo para acá porque no tiene alternativa. Entonces, la pregunta que yo les hago a ellos es, si ellos están cumpliendo con el reglamento interno, ¿qué pasa que los proyectos alternativos no llegan a la comunidad? ¿Qué pasa con esos recursos? Mejor dicho, que le digan a la gente qué es lo que pasa, o sea, no le informan, ¿no? Es una cosa espantosa, eso es verdad. Es una familia empresa. Esa es una familia empresa. Es una familia empresa. Así se han convertido los consejos comunitarios hoy en día. Cuando uno dice, y cuando uno hace la crítica, es lo que dice que uno lo persigue. Esa es una familia empresa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con decir, con parte de la ley 70, porque la ley 70 fue, o se creó para lo más vivo de las comunidades, la país de los perdidos de abajo. ¿Sí? Es una ley, es una ley que nos tiene aquí cruzado a todos. No nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque esta tierra la dedicaron fue para decir lo que tiene que ver, o sea, una distracción por ahí como zona de reserva. Y en vez de decir, venir a tirar otro negro y le llenan porque tiene que ser de reserva. Y no llega a otra tierra no de reserva. Porque la gente no. Pero yo me di cuenta que hay una ley, no sé si es una ley 29. Hay una ley 29 donde es la que declara a los pueblos de nosotros como zona de reserva. Entonces, según, como son zonas de reserva, entonces no tenemos derecho a actuar legalmente. ¿Sí? Entonces tenemos que estar sometidos yo los llamo a los bandidos. No les gusta cuando les digo bandidos. ¿Sí? O a los vividores de nosotros. Porque nosotros sin legalización de tierra no avanzamos. ¿Con qué recursos avanzamos nosotros si no tenemos? ¿Gracias o no? Y si ustedes pudieran, por ejemplo, hoy en día, ¿qué porcentaje de la economía representaría la actividad minera aquí en el municipio? ¿Es una actividad principal o más que todo secundaria? Por lo menos ahí Ricardo tiene una pregunta. Voy a dejar a Ricardo para seguir hablando. ¿Cómo es la cosa? Si usted pudiera, digamos, tratar de estimar más o menos qué porcentaje de la economía aquí representaría la minería, o sea, qué tan importante es para la economía del municipio. Digamos que un 70 a 80 prácticamente. Exacto. No, el porcentaje sería el sector estatal que trabaja con... El agropecuario que está ahí en mano. Pero pues ya terminó ayer. Sí. Sí, pero espérate. En esa pregunta, en el fondo que tú haces, miraríamos el porcentaje que representa la economía de la minería, pero yo lo hablo, digo, dentro de la clase pobre,
De la inmensa mayoría. Sí, o sea, dentro de la clase pobre. Porque es en base a lo que derivan sus textos. Sus textos, claro. Por eso, pero lo que yo quiero decir es también, o sea, es que por decir, La población, ingresos por la yo no población. lo manejo en ese término. Yo lo ubico dentro de la miseria de la gente. ¿Ya? Porque una cosa es yo mirar el valor agregado de la minería en términos generales, el agregado de la minería, por decir, de Antioquia. Hay una diferencia. El minero de Antioquia tiene más posibilidades que el minero de acá, de acá de la hora, digo yo. Yo te pongo por el trabajo. ¿Ya? Porque digo yo, yo me profundizo más hacia la parte humana. Porque es que lo bueno sería preguntar, ¿qué cantidad de oro saca un marinero durante el mes? La bueno debería llegar a esa investigación. Y si es justo ese valor económico, como los gastos que tiene a nivel familiar. Porque ahí tú ya nos quieres hablar también de la parte alimenticia. Y de recursos, por lo menos, para otras situaciones, el despido de los hijos, y de esa cantidad de cosas. ¿Ya? Para mí es una economía muy pobre y muy baja. Y con el problema de la salud, que quedan. Pregúntele a un minero eso a ver cuántos años tiene cronológicamente. Pregúntele, a eso va a quedar. Pregúntele. Y pregúntele cómo siente su cuerpo. Ahí lo que Bueno, no, muy interesante todo eso que nos comenta y creo que nos ayuda mucho a orientarnos sobre el contexto del municipio. También, digamos, uno de los objetivos en la reunión era pues poder plantear nosotros, como ya de pronto se adelantaron las compañeras, quisiéramos organizar como unas mesas de trabajo con los mineros, escucharles, ¿no? También, pues, por ejemplo, cuáles son esas condiciones problemáticas, también sentidos o, digamos, no solo económicos, sino como usted bien decía, también culturales de esa minería acá en el territorio. No, ya voy para allá. Y pues nos parece muy interesante esos corregimientos que nos mencionan, pero también quisiéramos, digamos, preguntarles la posibilidad, si ustedes ven posible, digamos, que esas mesas de trabajo se organizaran aquí en la cabecera, o sería, bueno, ya nos dijeron como mejor ir a la comunidad, pero sí necesitaríamos de pronto su orientación frente a en qué, o sea, cuántas mesas de trabajo tendríamos que hacer, en qué lugares, o por ejemplo, si hay algunas comunidades que podríamos agrupar de alguna manera. Sí, digamos, habíamos pensado más o menos unas 30 personas, reuniones de 30 personas, porque también, digamos, nos gustaría trabajar una metodología pues que no da para que sea un público, un auditorio pues muy grande. La idea es que sea también así como una conversación pues muy personal. Y coger entrevistas reales. Y también, exacto, que tenemos planeado hacer ese encuentro colectivo donde también nos gustaría hacer, digamos, una serie de entrevistas muy puntuales. Bueno. Ya puedo. Le retiro un momentico a la oficina. Están esperando ya para ponerle internet. Listo. Que ya me borro ahí a ver si me lo. ¿El número mío está ahí con la compañera? Ya se la escribo. Escríbame, ya está el número y me escribe. Ya lo tiene, yo lo tengo. Bueno. Tiene la palabra. Él es pariente mío también. Mi nombre es Ricardo Perea, represento la Asociación Municipal de Campesinos.
y el sector productivo. Voy a enfatizar dos temas. Muy someramente lo histórico, por encimita, pues ya lo propuso Chepe, pero sí voy a enfatizar más en la posible política pública hacia el futuro. La verdad es que Tado ha derivado su sustento, su base de la economía a través de la agricultura y la minería. Esas han sido la base de la economía en los municipios. Y en ese orden de idea, pues, ¿qué les comento? Tado aquí se vivía muy bien. Aquí no se aguantaba hambre, no se veía desnutrición, porque aquí sobraba la alimentación, la comida, y se producía mucho. Recuerdo yo cuando pequeño, la comida sobraba, se daba el lujo de comer lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque los ríos estaban vírgenes, no habían sido violentados, se encontraba el pescado por doquier, a cantidades, en todos esos ríos estaban ricos en pesca. La agricultura era una cosa hermosa, pero hermosa. Había mucha abundancia de lo que es la mostaza, el plátano, la yuca, el maíz, el banano. Todo eso era producción en abundancia y la gente trabajaba y producía, y eso daba gusto ver las producciones los fines de semana cuando las llevaban al comercio. Estaba la ganadería, la porcicultura, la agricultura muy poquito, pero sí se manejaba la gallina criolla de patio, que eso a la hora que fuera usted mataba una gallina criolla y ahí tenía la comida para los niños. Y también esto era rico, pero en animales de monte, en la casa. De toda clase de animales de monte, ya, eso usted estaba sentado en la casa y cuando pasaba el venado, la guagua, el cuartillo, el armadillo. Y entonces estaban los perros, siempre por lo general la gente tenía su perro cazador. Y el perro apenas había que tiraba al agua el animal y mismo se tiraba. O se iba y tiraba el animal a guagua al río y mismo daba la comida ahí. La comida había de sobra y la gente vivía bien y no se aguantaba hambre. Pero a través de los tiempos esto fue cambiando de una manera muy sustancial, porque por el factor de la minería la gente tenía su comida permanentemente y alternaba las dos actividades. Trabajaba la agricultura y la minería a la vez. O sea, sacaba los 3 días para agricultura y 2 para minería. Entonces, ¿qué hacían? Detrás de su casa estaba su arete. Tenían su minita ahí, se bajaban, hacían su desayuno y mismo detrás de la casa y mismo iban a lavar. Ahí tenían el oro, o sea que usted el fin de semana tenía la producción agropecuaria y la venta de oro. Eso era la base de la economía del municipio, y la gente iba sustento y su familia vivían de eso. Entonces, cuando ya la gente fue mejorando, tecnificando, que ya se le iba dificultando los frentes de trabajo, que yo le llamaba frente de trabajo, entonces llegamos a buscar el motorcito para chorrear. Cogían el motorcito y ahí lavaban y extraían el oro, pero de una manera, de una forma muy artesanal y limpia. Ahí no se contaminaba el río con mercurio ni con nada. Pero ya posteriormente, cuando ya entra la minería mecanizada, ahí sí se nos viene el problema. Muy bien por un lado, porque claro, la economía se disparó, había plata
por todos lados, pero usted sabe que tras de esos procesos vienen con todo. Vienen como el factor de la violencia, el factor de alteración de orden público, se va vulnerando los derechos y la comunidad, la juventud, inicia la drogadicción, la prostitución, todo eso. Entonces, por un lado bien y por otro mal. ¿Y qué pasó? Llegaron los mineros. ¿Qué llegaron a hacer? Hombre, alquilarle la tierra a los dueños de su territorio. Entonces, mira, ¿cuánto le ofrecían por la tierra, por trabajar en la minería? El 8%. En la medida que se iban menoscabando, al 10%. En la medida que iban alejando más las fuentes de trabajo para la minería mecanizada, al 15, 16, máximo 18%. El 82% de esas utilidades son para ellos. ¿Qué le tocó al propietario? Miseria. Miseria. ¿Qué conllevó a eso? Porque esas tierras eran de unas grandes familias muy numerosas, por cierto. De ese 18, 10 o 8% que les tocaba, tenían que repartirlo entre todos y ahí no les tocaba nada, no les quedaba sino la degradación familiar. Iniciaban el problema entre familias, porque ya no entendían la repartición, el uno le daba la cabeza al otro, y entonces todo eso no conllevaba sino al periodo social que fue deteriorando, de la familia y de los vecinos, todo eso trajo mucho conflicto. Entonces, la población fue quedando diezmada, inicia el problema de la drogadicción, del orden público, grupos armados de la ley van llegando a los territorios, a través de ellos llega el desplazamiento forzado. Entonces la gente tuvo... ¿Qué pasó? Cuando llega la minería, la gente, como vio que eso daba plata rápido, el pareque, abandonó la agricultura. Cuando se abandona la agricultura, la gente ya no le paró bola al campo. Entonces, ¿qué le tocaba? El agricultor, el minero, el parequero, todo eso, dedicaba su pareque, y ¿sabe qué hacía? Compraba el plátano. Le tocaba comprarlo ya. Entonces el campo se ve quedando solo. Ya la gente no, porque sabía que en 1, 2, 3 minutos usted solucionaba problemas de 1 o 2 meses de alimentación y de todo, porque en esa época había una tierra muy rica, ¿no? Acababan eran de arroz en esa minería. Entonces la gente abandonó el campo. Fueron poquitos los que quedaron subsistiendo de la agricultura. Y ese auge, por ejemplo, esa riqueza minera, ¿cuánto tiempo duró? ¿Hasta qué año más o menos? Eso tuvo más o menos hasta los 2012, 2014 más o menos. Más que todo 2008. 2008 más que todo. Pero ahí ya se fue diezmando, se fue colocando más difícil. Y entonces pasó el fenómeno que manifestaba Aquiles Escalante en una obra de la minería del hambre, que los pueblos mineros son tendientes a desaparecer. Miren, la gente inició a quedarse sin el ingreso de la minería. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, de una manera irresponsable, porque eso es lo que yo llamo ser irresponsable, en esa época, ¿qué hizo? Cuando ya iniciaron los grupos armados de la ley a ir incidiendo en los estables mineros, entonces, ¿qué hizo? Satanizó la minería. Dijo, bueno, vamos a lucha frontal contra la minería ilegal. Y bueno, y le prohibió la minería a todo un municipio, a todo un departamento,
Entonces, ¿qué pasó? Prohíben el trabajo de la minería, pero bueno, ¿con qué política pública le llegó al pueblo de Chocó? Para ver cómo se mitigaba, con qué se reemplazaba la minería, de qué iba a vivir la población. ¿Ah? Y hasta hoy no ha habido respuesta, pero yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Ustedes qué mecanismo utilizaban para el reemplazo de la minería? Son irresponsables, porque la gente subsistía de la minería. Hoy en día la gente está aguantando hambre. En todos los municipios de Chocó, y específicamente en los mineros, en los mangos, los que trabajan más duro la minería. Entonces la gente aguanta hambre, está la desnutrición que está campeando, la gente aguanta hambre física, pero el Estado es intolerante con la gente, porque si la gente vivía, su economía la sustentaba en base a la minería, ¿qué política pública hay que adaptarle a esa población que va a quedar fuera del contexto laboral como mecanismo de subsistencia de las personas? ¿En qué año se fue como esa ilegalización? ¿En qué año se prohibió acá en este municipio? Estoy hablando del 2014 en adelante. Entonces, no ha habido una política pública para toda esa población afectada en el departamento de Chocó, específicamente en el municipio de Estado, y a nivel del país también prácticamente, si decimos verdad. Entonces, lo que dice, bueno, listo, no pueden trabajar la minería y listo, y coge un pobre barquero que trabaja honradamente y que todo el tiempo ha trabajado honradamente con un motorcito ahí lavando, pero no utiliza mercurio, no contamina, porque la gente vivía también de eso. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, no, usted no puede, que le quitaban el motorcito y ¡pum!, de lo que no. Por Dios, si es una gente que trabaja legalmente y que no está contaminando, porque tradicionalmente acá en el Chocó nosotros los negros jugamos muy limpio, producimos limpio y también hemos sido muy sanos como sociedad, en el sentido que últimamente que a la gente la han ido contaminando con todo el tipo de artimañas, pero aquí el chocuano ha jugado muy limpio, siempre le ha gustado su producción limpia. Entonces satanizan a un pobre barquero con un motorcito. Entonces, ¿de qué mantiene los hijos? ¿De qué subsiste la familia? ¿Cómo estudia la familia? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la degradación social. ¿Qué le toca a los hijos de esos mineros? Buscar otro rumbo, o se van a buscar una economía fácil. Bueno, vamos, como por allá no están pagando una platica con los cultivos y listo, para se van. Que llegan los grupos armados de la ley de X y el grupo, venga para acá, y como están aguantando hambre, ¿qué le toca? ¿Qué opción le toca? Termina ya. Todos los grupos armados de la ley han vulnerado todas estas poblaciones producto de la responsabilidad del Estado. Porque si el Estado hubiera sido responsable, busca mecanismos de reemplazo de esa actividad minera con la población. Y eso no lo han hecho. Pero yo sí aspiro que ahora con el nuevo gobierno, con nuestro nuevo gobierno, porque yo también hago parte de eso se corrija y se saque una política pública en torno a todas esas poblaciones afectadas, cuyas alternativas podrían ser a través del sector productivo. Hombre, lleguemos a los territorios, consultemos a esa población afectada qué tipo de actividad económica quiere ejercer y fortalezcámoslo económicamente para que ellos tengan a través de unos emprendimientos, deriven su sustento familiar. Eso es ir
mitigando el problema que ya creó nuestro mismo gobierno, porque lo contrario no podemos hablar de paz así. El presidente tiene la voluntad del siglo y habla de paz total, sí, pero eso paz total llega así, con política pública, llegándole a la gente, buscando la alternativa de modo de subsistencia, para que la gente pueda vivir y estudiar a su familia. De lo contrario, no hablemos de paz, que es pura teoría. Si no se buscan las alternativas de solución a los problemas sociales, no vamos a tener. Ahora, nosotros tenemos departamentos que, a pesar de las dificultades, ricos en muchas cosas, pero nosotros podemos potenciar. Por ejemplo, yo le tenía una propuesta ahí al presidente, que me ha dado la oportunidad, o a la ministra de Agricultura, de que generemos ingresos para el departamento de Chocó a través del agua. Nosotros somos ricos en agua. Y acá hemos implementado, porque le digo hemos implementado porque nosotros fuimos los primeros con mis hermanos que trajimos la piscicultura acá al departamento de Chocó. Y el de Llana Chocó ha crecido la línea de producción piscícola. ¿Por qué? Porque nosotros producimos muy bonitos peces de muy buena calidad, color y sabor, por la calidad del agua que tenemos. ¿Sí me entienden? Podíamos fortalecer en una línea productiva del departamento. La otra, aprovechemos los recursos hídricos para que acá se generen unas microcentrales hidroeléctricas, energía limpia. Podemos producir energía limpia acá en Chocó. Podemos vender la energía, porque nosotros tenemos cómo vender energía al país. Pero se necesita voluntad de los gobernantes. En la medida que no exista esa voluntad y se tenga clara las políticas públicas en torno a los enfoques diferenciales en los territorios, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque la gente está diezmada y usted sabe que esto no es violencia ya, porque de qué subsiste el desempleo. Entonces, eso hay que atacarlo en así, generando fuentes de empleo, el sector productivo que la gente tenía, la vocación agropecuaria, hay que iniciar a buscar esos proyectos productivos, pero eso sí, no con el manejo tradicional, sino con tecnificación de todos estos procesos. Ahí sí podemos hablar de que el departamento de Chocó se vuelve productivo y podemos aportarle al Producto Interno Bruto del país también. Porque sí estamos en condiciones de producir, y mucho, pero necesita una política pública clara, de línea por. Mire el caso paradójico. Aquí estamos en medio del río. San Juan y Mularraq. Aquí, San Juan allí, Mularraq aquí atrás. Tenemos todas las fuentes de agua habida y por haber. Y no tomamos agua potable. Pero si vamos a Medellín podemos tomar la llave, vamos a Bogotá podemos tomar de la llave y ya donde están los ríos. Mire la atracción que nos encontramos nosotros para que parta de ese principio. No tenemos agua potable. Todavía la gente en estas poblaciones del departamento de Chocó, y le atribuyo yo al problema de salud sanitario de la enfermedad para el departamento de Chocó, la contaminación de la agua. ¿Sabe qué pasa? La cultura acá nuestra. Como no teníamos los productos, prácticamente no tenemos. ¿Qué decir verdad? ¿Qué pasa? Agua, lluvia en los techos. Ahí están las tinas, todo se llena y ese es el agua de sustento para todos. ¿Qué pasa con esas tinas? ¿Qué pasa con esa agua de esa lluvia? Ya baja muy limpia.
Pero cuando caen los techos, usted sabe que esas láminas están oxidadas. Allí se montan los gatos, depositan su heces, se mean, las ratas, la cucaracha, el polvo que traen todos estos vehículos. Al robar todo eso cae a los techos, eso viene al agua, contamina el agua. La vez transparente, cristalina, pero realmente no estamos tomando un veneno, de una manera inconsciente. Entonces, para que miremos toda la forma de prácticamente de atraso en que se encuentra en nuestro departamento y nuestro territorio. Entonces, sí es importante que ustedes que vienen acá dialogan con las comunidades, que ellos les cuenten lo que les estoy diciendo yo. Vivan eso. Y que eso... Y para programar esos encuentros, usted nos dice que es con el Consejo Comunitario. Sí, ya te digo. Entonces, pero eso se requiere que todo lo que se está diciendo y clamando, hombre, al alto gobierno hay que llegar a eso. Mire, hay esta problemática, hay eficiencia en esto. Y ojalá no tengan la oportunidad los líderes, al menos de tener el encuentro con él. Yo anhelo hablar con Petro y la ministra de Agricultura, porque yo voy de lo que no me quedo callado, ser pedir de una manera muy transparente y diáfana, ser pedir. Visibilizo los problemas de mi comunidad y mi pueblo y el departamento donde voy. Entonces, sí necesitamos que ustedes oigan de viva voz las comunidades, vayan al territorio, se puede hacer a través de los líderes de las organizaciones de base y de los consejos comunitarios, aunque yo tengo mucho reparo con los consejos comunitarios. ¿Por qué? Porque se han dedicado, han vuelto una propiedad privada, familiar, en donde los pocos recursos que le pueden invertir las comunidades terminan en el bolsillo de unos. Eso no tiene sentido. Yo toda la vida no comulgo con los consejos comunitarios, ni con nada de prácticamente. Porque eso ya ha inquistado unos pro-hombres, unas pro-mujeres desde el Ministerio del Interior. Eso no es sino corrupción. Corrupción. Yo quisiera que el presidente Petro alborotaje el cucarachero aquí, esa mata de corrupción que tienen las comunidades desde allá, partiendo desde allá. Pero que incide a través de los consejos comunitarios para volverse vitalicio allá en el Ministerio del Interior, en esos cargos. No le dan oportunidades a los territorios de que lleguen a expresar sus problemáticas, sino que a nombre de la misma comunidad dicen que son los representantes cuando ni siquiera se someten a la asamblea. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Si a nosotros nos dieron la oportunidad, nosotros tuvimos acá en el departamento una asamblea, nos eligieron, y la mafia que tienen allá en el Ministerio del Interior, la primera asamblea que se montó en las páginas del Ministerio del Interior de los delegados de comunidad negra fue la nuestra. Ahí estaba yo, hacía parte de ella. Con resolución de reconocimiento por la gobernación del departamento y con el Ministerio del Interior que la aprobó. Y nos sacaron del espacio de comunidades negras, la mafia que tienen allá. Entonces, ¿cómo avanzamos? No hay forma. Entonces, les recomiendo ir a los territorios, dialogar con las comunidades, pero el fondo en sí es lo que les estoy comentando. Se necesita inversión social en todos los ámbitos, pero basándose más en la parte de productividad, pero con tecnificación, porque es que no podemos seguir con esa productividad ancestral, prácticamente
con el hacha y el machete, cuando hay mecanismos como producir más en menos tiempo y que genere ingresos para la población. Gracias. Muy importante los aportes y también, sí, no, muy clave para entender también todo ese problema y ese contexto que pues es al final lo que nosotros buscamos. Muchísimas gracias por el aporte. Y todo esto en los diálogos vinculantes quedó plasmado. Le estoy comentando que yo hice parte de los diálogos vinculantes en Quito. ¿Y hubo algún documento que Sí, se sacó de allá todos los están en el ministerio. Todos los diálogos vinculantes. Está toda la propuesta del municipio de Tadó, la hicimos con todos los grupos y las departamentales. Ahí hicimos aportes también. ¿Eso es en el marco del paro que hubo o cuál? Hice parte del paro cívico, pero también los diálogos vinculantes que hizo el presidente Petro iniciando su gobierno. Eso lo tienen allá, el Ministerio del Interior, el mismo Ministerio de Hacienda, los insumos del Plan de Desarrollo Nacional. Señor Ricardo, entonces, lo que pasa es que la idea es que nos arregle su mejor, pero según los corregimientos que ustedes nos señalan, nosotras inicialmente habíamos pensado ir a algunos de los corregimientos, habíamos pensado ir a Playa de Oro. Sí. Mire, era El Tabor, Playa de Oro, La Unión y Angostura. Bueno, pero allí sí les toca hablar con el Consejo Mayor, O sea, tocaría con Heile. Sí, porque habíamos pensado traer a La Unión y a otro aquí a Cabecera y ir hasta Playa Sí, de Oro. sí. Con él se hacen esos enlaces Playa de Oro y Angostura. porque él lo que hace, el enlace es a través de él. Porque él lo que hace es convocar a cada uno de los consejos comunitarios que tiene. Él es el mayor. Él informa al menor que van a tener una visita previa de ustedes, que ustedes van a ir al territorio. Y por eso es lo básico. Pero sí es bueno hacer una través de los consejos comunitarios. Como ellos están en el territorio, y si cualquier problema de orden público o dificultad, ellos les dicen. Igual habíamos pensado hacer un encuentro también aquí en Cabecera. Entonces, pues nosotros igual le estaríamos avisando porque nos parece muy valioso su aporte Sí. y su participación también allí. Tal vez para la idea es hacer una visita con más tiempo, y así nos otra oportunidad de Entonces, yo creo que también No, y en todo lo que yo pueda colaborar. contactándolo de pronto también para hacer una entrevista como más personal. igual a los números que nos dejan acá, les enviamos, pues, tenemos sus contactos y ahí también les enviamos una copia de la presentación Perfecto. para que la tengan ahí. Y me escribe al WhatsApp para identificar su número. ¿Yo? Ya con ese, los de siempre. El último bus salió a las 6, a las 2, ¿cierto? Sí. ¿Qué hora es? Son las 5:23. Todavía tienen tiempo. ¿Ustedes van para Quito? Es que nosotras vivimos allá en Quito. Vaya bien. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué está pasando?
Gracias. De nada, hija. A la Muy orden. importante, muy interesante. Ahora me toca llevar Mucho gusto. Bueno, divina mujer, que estés bien. Bueno, de aquí que sale, de ahí que no sale. Doña Mariela. Bueno, pues, Chao. que me le vaya bien, gracias. Yo creo que como que queda ahí.